Diputado, hoy en la mañana, pues nuevamente los líderes de PRD y de PAN hablan sobre pues lo que ellos dicen que hubo manejo de dinero oculto para pues apoyar los votos a favor de Peña Nieto y del PRI. Nuevamente también fue ensuciada esa conferencia de prensa por gente externa a los medios de comunicación. Y vemos como que la información que es que no se sustenta, pero ellos dicen la autoridad tiene que trabajar. ¿Qué piensa al respecto en este momento? Afortunadamente la reforma política y el sistema mexicano tienen una gran ventaja. Se ha modernizado el sistema legal y permite perfectamente dirimir eso en el tribunal con todas las garantías ciudadanas de que se ha tratado no solo con objetividad e imparcialidad, sino con transparencia, de manera que vamos a enterarnos todos. En suma, lo que yo estoy observando y como mucha gente lo haya hecho notar, se trata de una estrategia postelectoral que tiene, en mi opinión, varias vertientes. La primera de ellas es justificar una derrota cuantiosa y, digamos, notoria y contundente de un candidato sobre los demás. Y esa fórmula de deslizar la responsabilidad es una práctica pues muy conocida ya de algunos de los protagonistas. Es decir, yo no perdí, me abusaron. Yo no soy malo para las campañas, me robaron la elección, yo no soy ineficaz, sino que me compraron los votos. Y los argumentos son tan pantagruélicos como inadmisibles. Algunos de ellos rayan inclusive en las violaciones de los derechos de los demás, en fin. Y es una estrategia, insisto, que tiene esa salida, pero tiene otras. ¿Cuál es la otra? La de encarecer el proceso de negociación política rumbo al nuevo Congreso, el de apretar con una estrategia de no te reconozco y bueno, y no te puedo aceptar. Entonces, como no te reconozco, pues tienes que batallar más para hablar conmigo. Y la tercera es hacer una especie de oxígeno, darle oxígeno artificial respiración artificial a un proyecto que ha sido derrotado y que se pretende extender a los próximos años y asumir un liderazgo dentro de su propia corriente y estar en condiciones inclusive de resucitar en los próximos 3 años, en los próximos 6. Me queda muy claro a mí eso. Ahora, lo que refuerza esta opinión es que los elementos probatorios y la argumentación y toda la articulación que se ha presentado al Instituto Federal Electoral, así como a la FEPADE para la persecución de posibles delitos, es muy floja. Es tan grande y tan voluminosa como estéril. Es un trabajo pues tan arduo de recopilar como inútil en términos jurídicos, porque es simplemente una colección de cosas desarticuladas y desvinculadas de lo que jurídicamente podríamos llamar probanza. Entonces, como lo prueban los informes sustanciados que da la autoridad y que por obligación tiene que prever el tribunal ante el IFE y la FEPADE o cualquier otra instancia que tenga averiguaciones o indagaciones, no conjuntan, ya no ni siquiera el asunto de la nulidad o como se llama ahora llamado la invalidez, sino tampoco, por lo que estoy viendo, ni siquiera la posibilidad de sancionar responsables porque no tienen pie ni cabeza, pues. Entonces me parece que la ciudadanía debe estar muy atenta a que se trata en el conjunto general de una estrategia de justificación post-derrota que busca reposicionar la negociación política y darle oxígeno a un proyecto que se pretende extender hacia los próximos años. ¿Se vale lo que hizo ayer Andrés Manuel López Obrador de casi amenazar a la autoridad electoral? Es decir, si no hacen lo que yo estoy pidiendo, vamos a actuar en contra de las autoridades. Así lo dijo textualmente. No se vale. No se vale en términos jurídicos, pero menos en los aspectos éticos. Hay unos asuntos muy insensatos que están ocurriendo. Hace unos días hubo vamos a llamarle, entre comillas, una asamblea o convención nacional aquí en Salvador Atenco, aquí cerquita, y trataron cosas así como toma de medios, toma de carreteras, cosas así. Yo entiendo eso como una expresión, digamos, admisible como una irritación de un grupo que perdió. Pero si le abordamos con cuidado, se trata de amenazas veladas al Estado de Derecho. Y yo creo que no debe ser. Sería bueno que nosotros mantuviéramos la serenidad y la tranquilidad, y el gobierno también, para que fuéramos tolerantes con esas expresiones, pero que sepamos con toda certeza de que son excesos,
de la expresión que bordan el límite legal y por supuesto rebasan en mucho sentido común y la sensatez. Yo espero que esos tipos de excesos como los que acabas de mencionar y otros que hemos visto en las calles y otras inclusive que se han vertido en una especie como de chacota en las redes sociales, se vayan reubicando y se vayan ubicando en lo que es serio. Por una parte, lo que ordena la ley, es decir, se tiene que litigar en el tribunal lo que sea irregularidad electoral y se tiene que litigar en la Procuraduría, en la FEPADE, lo que se presuma que es delictuoso. Y lo otro, si se disiente del proyecto político que ganó, me parece muy legítimo y muy hasta necesario. Pero no hay que revolver, dicen en mi pueblo, las paridas con las preñadas. En el establo tienen un lugar las que tienen una categoría y las que tienen otra, y aquí es igual. Una cosa es un pleito contencioso de carácter electoral que puede y debe tener toda la cabida necesaria y el desahogo necesario con transparencia en el tribunal. Otra muy distinta de carácter penal que debe tener toda la revisión y la atención y la consecuencia que sea para quien tenga, digamos, o responsabilidades penales. Y otra muy distinta, el discurso político, que ese se entiende perfectamente bien si es un discurso que mantiene un proyecto distinto al que ganó y que debe ser sostenido y argumentado y dirimido en el Congreso y en todo foro. Y la otra es el discurso político que trata de justificar, insisto yo, una diferencia de votos pues amplia, de más de 3 millones de votos sobre el segundo lugar y otros 2 más sobre el otro lugar. Entonces, de manera que en términos de discurso político no cabe. Y en tal sentido, si se sigue por ese rumbo, yo creo que no enriquece la democracia mexicana, no abona la fortaleza institucional, no ayuda a la negociación de las reformas que el país y muchos segmentos de la población están reclamando, y mucho menos a la convivencia pacífica entre los propios actores políticos, y que en algún momento puede inclusive deteriorar la convivencia de quienes lo siguen, que eso es lo peligroso. Porque arriba se puede uno tirar hasta con la cubeta, pero abajo no se puede hacer eso. Las personas en las colonias, en las escuelas, en las fábricas, en los centros de trabajo, se lastiman y se llegan a romper relaciones simplemente porque se exagera por el uso político un conflicto que no debe ser más lejano ni más allá que las oficinas de los jueces. Finalmente, como que quiere lavar la derrota, ¿no? Yo creo que sí. Ese en mi opinión, es el argumento fundamental. Que es una cuestión que habla muy mal de un desarrollo democrático en las izquierdas. En el PRI, con todos nuestros defectos, con todos nuestros problemas y con todas nuestras insuficiencias, fuimos capaces de reconocer una horrible derrota del 2000, nos llenó de pena y de dolor. Y fuimos todavía capaces de entender y aceptar y lastimosamente reconocer una derrota peor en el 2006. Y hemos lamentado muchísimo la derrota actual en varios estados, de manera que si no se tiene esa educación fundamental de ser sencillo en el triunfo y de ser serio en la derrota, bueno, me parece entonces que no hay reforma política posible, porque no hay reforma política que pueda lavar la ética de quien no sabe ganar o de quien no sabe perder. Gracias, jefe. Gracias, diputado.